Pasamos a la siguiente presentación que la va a realizar Fernando Bautista de la Unidad de Educación Superior sobre digitalización. Buenos días. Como ha dicho José Manuel, vamos a hablar ahora de la digitalización. La presentación la vamos a dividir en los apartados que veis. Vamos a recordar brevemente los componentes del proceso de digitalización que se enmarca dentro de la iniciativa de la Tarjeta Europea del Estudiante. También la situación actual, la hoja de ruta prevista por la Comisión Europea. A continuación hablaremos de los planes que están desarrollando los dos consorcios que fueron adjudicatarios del contrato marco que adjudicó la Comisión Europea dentro de la iniciativa de la Tarjeta Europea de Estudiante y finalizaremos comentando algunas cuestiones sobre dónde encontrar material de apoyo. Empezamos con los componentes de la ESCI. La mayoría ya lo sabréis. Por un lado, esta iniciativa lo que busca es conectar a todas las instituciones de educación superior de países miembros de la Unión Europea y terceros países asociados al programa a través de una red digital que sería la red Erasmus sin papel. Por otro lado, también ofrece un software para instituciones que no tengan sistemas propios de gestión de movilidades o proporcionados por terceros proveedores, que sería el Erasmus Dashboard o EWP Dashboard. También ofrece una infraestructura orientada al acceso del estudiante a la información y a la gestión de sus movilidades, que sería la aplicación móvil Erasmus+. Aparte, como comentaba ayer Victoriano en la mesa redonda, estaría la cuestión de la autentificación de los estudiantes, donde se trata de emitir un identificador de estudiante para que pueda ser identificado a través de los diferentes sistemas y servicios que funcionan en este proceso de digitalización, que sería el Identificador Europeo de Estudiante o ESI. Y por último, el último componente sería asegurar que los estudiantes puedan confirmar su estatus en el extranjero utilizando la tarjeta de estudiante de su propia universidad o de su propia institución, en el caso de que la institución ya emita una tarjeta de estudiante, simplemente modificándola actualizándola para que tenga los componentes necesarios para ser considerada tarjeta europea y pueda ser reconocida por otras instituciones u otros servicios en el extranjero. En este gráfico estarían esos mismos componentes en forma gráfica. Como veis, empezando por la derecha, teníamos las instituciones que tienen proveedores externos, MUFONS, Mobility Online, Sigma, etcétera, y que a través de ese proveedor externo se conectan a la red. Por otro lado, serían aquellas instituciones que tenían sistemas propios de gestión y lo que han hecho o lo que están haciendo es adaptar esos sistemas para conectarse a la red. Luego estarían los usuarios del dashboard, que serían aquellos que no tenían ningún sistema. Y, por otro lado, en la parte izquierda estarían los estudiantes conectándose, por ejemplo, a través de la aplicación móvil Erasmus+. Y estos diferentes actores finalmente estarían interactuando en la creación de los acuerdos de aprendizaje en línea o en los acuerdos interinstitucionales o en proporcionar por parte de las instituciones información y acceder a ella a los estudiantes a través de la aplicación móvil Erasmus+. Vamos a pasar ahora a hablar de la situación actual. Estas son cifras a nivel europeo. Los últimos datos que proporcionaba la Comisión Europea en las reuniones que se han realizado era que en la red Erasmus sin papel habría ya conectado 2.550 nodos, o lo que es equivalente, 2.500 instituciones. Aparte, en el Erasmus Dashboard estarían dados de alta, tendrían ya acceso más de 3.000 instituciones, de las que unas 1.800 estarían utilizándolo para intentar hacer acuerdos interinstitucionales y unas 1.700 estarían intentando realizar los acuerdos de aprendizaje para estudios. Ahora bien, aquí estamos hablando de instituciones dadas de alta o instituciones conectadas, pero como la mayoría de vosotros ya sabéis, una cosa es que la institución esté conectada o esté dada de alta en la red o en el dashboard y otra cosa es que la institución esté pudiendo actualmente tramitar con éxito acuerdos de aprendizaje para estudios o acuerdos interinstitucionales. Pasamos ahora a ver la hoja de ruta. La Comisión Europea definió que el año académico, ya el año pasado, que el año académico 2021-2022 se consideraba un año de transición para que las instituciones pudieran avanzar en estar listas para intercambiar estos documentos digitalmente. Posteriormente, a principios de este año, en el primer trimestre de este año, la Comisión Europea tomó la decisión de extender hasta finales del año natural 2022 este periodo de transición. Se os comunicó la parte de los acuerdos interinstitucionales porque sí que publicaron un documento
de aclaraciones sobre el acuerdo interinstitucional. La decisión sobre el acuerdo de aprendizaje la han tomado posteriormente y la están comunicando a través de las reuniones y los seminarios que se están realizando últimamente. La idea sería que en el año natural 2023 ya estuviera implementada la gestión digital de estos documentos y que, como forma parte de los compromisos de la Carta ECHE, a partir de ese año 2023 fuera objeto la digitalización de seguimiento por parte de las agencias nacionales. Con este fin se está redactando una guía de seguimiento de la ECHE que incluye este nuevo compromiso de digitalización. Está prevista que se publique a finales de junio, pues esperemos que se publique hoy, si no serían los primeros días de julio. Se ha elaborado en colaboración con grupos de trabajo de seguimiento de la ECHE, de las agencias nacionales y también con los Digital Officers para incluir aquellos matices o aquellos puntos de vista que consideramos que se debían de tener en cuenta en el seguimiento de la digitalización, teniendo en cuenta las dificultades que se están produciendo. Por ese motivo, el seguimiento de la ECHE reflejará los esfuerzos que las instituciones estén realizando para avanzar en el proceso. Es decir, no será una evaluación de blanco y negro, de hecho o no hecho, sino que será una evaluación que valorará y analizará los esfuerzos que cada una de las instituciones está realizando en el proceso de digitalización. Ahora pasamos dentro de la hoja de ruta, a algunas aclaraciones sobre los diferentes componentes. En cuanto al acuerdo de aprendizaje para estudios, la Comisión Europea considera el año 2022 como el momento para que las instituciones cambien a la gestión digital de estos documentos. Pide que se realicen esfuerzos para avanzar en el proceso de digitalización de los acuerdos de aprendizaje para estudios, en este caso. Recomienda en este sentido que no se espere hasta hasta el 31 de diciembre de 2022, sino que ya en otoño de 2022 empiece con la gestión digital de estos documentos. Como hablábamos ayer en la mesa redonda, para la identificación y autenticación del estudiante es fundamental el identificador estudiante europeo, el ESSI. Entonces, en los propios acuerdos digitales, acuerdos de aprendizaje en línea, uno de los datos que viajará será el identificador europeo de estudiante. Y cuando módulo de beneficiario, que será motivo de otra presentación, más tarde funcione correctamente a pleno rendimiento, pues como será uno de los datos que también aparecerá en el módulo de beneficiario, el identificador del acuerdo de aprendizaje en línea, pues permitirá tanto a las instituciones como a la Agencia Nacional monitorizar de mejor manera el uso del acuerdo de aprendizaje en línea por las instituciones. Sobre el acuerdo interinstitucional, recordar que hablamos de acuerdo interinstitucional únicamente para movilidad bilateral y intraeuropea, es decir, entre países miembros de la Unión Europea y terceros países asociados al programa, y que en este marco es obligatorio para las movilidades de estudiantes para estudios y movilidades de personal para docencia. En cuanto a la hoja de ruta, la Comisión Europea considera que tiene que realizarse la renovación digital de los acuerdos interinstitucionales cuando los sistemas estén listos para su propósito. Los sistemas, estamos hablando, los servicios y redes de Erasmus sin papel, OLA, etcétera, y cuando las instituciones estén listas para el intercambio de datos. La Comisión Europea recomienda encarecidamente que se pase a la gestión digital de los acuerdos interinstitucionales lo antes posible y no esperar hasta el 31 de diciembre de 2022. Y mientras no estén listas las instituciones, los flujos de movilidad para el año académico 2022-2023 al menos tendrán que sustentarse o bien en acuerdos interinstitucionales firmados en papel, PDF, etcétera, fuera de la red, o en versiones antiguas del anterior programa de 14-20 que se hayan renovado o actualizado mediante el intercambio de correos electrónicos. En tercer lugar, algunas aclaraciones sobre el identificador europeo de estudiante. En la estrategia europea para las universidades, de la que nos hablaban ayer el director, aparece el objetivo de que el identificador europeo de estudiante esté disponible para todos los estudiantes móviles en el año académico 2022 y para todos los estudiantes en el año 2024. Como he comentado antes, el identificador europeo de estudiante, al tramitarse digitalmente el acuerdo de aprendizaje en línea, estaría incluido como un campo más de los datos que se intercambian.
Se deberá implementar por las instituciones lo antes posible la emisión o el intercambio del identificador europeo de estudiante, que sus estudiantes estén habilitados para poder, a la hora de autenticarse en OLA o en la aplicación móvil Erasmus Plus, se intercambien sus datos de identificador europeo de estudiante. Como comentaba ayer Victoriano, para las instituciones, que en el caso de España son muy numerosas, que por su capacidad operativa o legal no pueden administrar la identificación de sus estudiantes, la administración de la identidad de sus estudiantes, estamos ultimando una solución desarrollada conjuntamente por la Universidad de Málaga, Reciris, el SEPIE y con el apoyo de la Universidad Jaume I de Castellón, que ya se hizo un seminario de formación en el mes de mayo y estamos dando los pasos para dar de alta lo más pronto posible a aquellas instituciones que ahora necesitan ese identificador y esa autenticación, que serían las instituciones que tenéis movilidad de estudiantes para estudios, que por ahora los estudiantes que tendrían que acceder a la red. Para aquellas instituciones, sobre todo universidades o instituciones con capacidad legal operativa, si vuestros equipos técnicos, tecnólogos, necesitan información para asegurarse o finalizar el proceso para el intercambio de este identificador europeo de estudiante, por un lado existe una información en la wiki de GEANT, que ahí tenéis el enlace, y aparte Reciris, la red española, también ha publicado una guía con información sobre cómo realizar ese proceso. Pasamos ahora a hablar de los consorcios que han sido adjudicatarios del contrato marco de la iniciativa de la Tarjeta Europea de Estudiante. En el caso del consorcio de Erasmus sin papel, han presentado recientemente un plan de acción buscando, sobre todo, solucionar los problemas detectados en cuanto a la interoperabilidad entre los diferentes sistemas por los que se conectaban las instituciones, o por sistemas propios de proveedores externos o del dashboard, porque estaban detectando que una vez que estaban conectadas las instituciones y listas para enviar, había problemas de conexión si utilizaban diferentes sistemas. Entonces, tras este año de transición que está acabando, como digo, ha quedado bastante claro que hay todavía una situación crítica para muchas instituciones para poder avanzar y completar este proceso de digitalización. El consorcio ha realizado un análisis técnico durante este primer trimestre de 2022 sobre esta situación y, aparte, ha recopilado información en una serie de webinars, de seminarios web que ha realizado durante el mes de abril y luego en junio. Y como resultado ha presentado este plan de acción para una acción que se desarrollaría en los próximos 6 meses, aunque habría algunas acciones que se prolongarían en el tiempo. Este plan de acción se centraría en 3 ejes y para cada uno de los ejes define una serie de acciones. El primer eje sería el establecer un entorno de datos más regulado. El problema que pretende abordar este eje es que se han detectado que en algunos casos, en muchos casos, las especificaciones para conectarse a la red Erasmus sin papel por las instituciones o los proveedores no siempre se estaban implementando en su totalidad. Se obviaban algunos nodos claves o solo se implementaban un subconjunto de las funcionalidades previstas. Entonces, las acciones que han definido para solucionar este problema es, en primer lugar, definir los requisitos de negocios obligatorios para los procesos de acuerdo interinstitucional y acuerdo de aprendizaje, para establecer de forma clara cuáles son los escenarios que tiene que seguir la institución o el proveedor para completar la conexión a la red. Además, el equipo técnico de Erasmus sin papel depurará de manera proactiva los problemas de interoperabilidad que afecten a los nodos críticos, lo que implica investigar errores derivados de los procesos de intercambio de datos, identificar soluciones y vincular esas soluciones a los nodos problemáticos. La tercera acción sería la revisión y la expansión de los protocolos de prueba actualmente existentes. Y la cuarta acción sería implementar herramientas técnicas para registrar todos los errores de comunicación en la red Erasmus sin papel, que permitan una supervisión constante y detallada de los nodos y de las situaciones problemáticas. El segundo eje de este plan sería la idea de no dejar atrás a ningún usuario, es decir, a ninguna institución. A través, últimamente, de los seminarios web que han organizado, se detectó por los comentarios de las propias instituciones
que muchas instituciones no estaban recibiendo el apoyo que necesitan para complementar con éxito la transición digital. Esta situación no es aceptable y, por tanto, se prevén una serie de acciones para mejorar esta situación. La primera acción es que desde el consorcio invitan a todos los usuarios de la red Erasmus sin papel, de la red en el ámbito más general. O sea, estamos hablando de usuarios del dashboard, instituciones con sistema propio que estén conectándose, proveedores, etcétera. Todos que experimenten un problema que lo informen a través del servicio de soporte de la iniciativa Tarjeta Europea de Estudiante que se puso en este primer trimestre, se actualizó en este primer trimestre. La segunda acción es el establecimiento de grupos de usuarios específicos del sistema. Por ejemplo, usuarios de un proveedor externo en particular, con el objetivo de facilitar el intercambio de información, el debate sobre los problemas, y esos grupos de usuarios pasarían a formar parte de la nueva estructura de gobierno de la iniciativa de la Tarjeta Europea de Estudiante que se está definiendo. La tercera acción que se acometerá por el consorcio es la organización de nuevas reuniones en el formato Town Hall con los usuarios finales y que complementarían a los seminarios web y los seminarios de formación que ya se vienen desarrollando y se desarrollarán durante 2022, buscando una comunicación más regular con las oficinas de relaciones internacionales de las universidades o con los coordinadores de Erasmus de los centros. Se prevén para este 2022 dos reuniones de este tipo, una en julio y otra en otoño, y seguirán un estilo de preguntas-respuestas para que los participantes puedan expresar todas las dudas y los problemas que se encuentran. Y, por último, la cuarta acción en este eje sería la elaboración y publicación de una evaluación de la situación de Erasmus sin papel en septiembre de este año. La fecha está todavía por confirmar. Y en ese informe de evaluación se evaluaría el progreso logrado hasta ese momento, con el objetivo de que la Comisión Europea, la Dirección General de Educación y Cultura, que disponga de toda la información sobre la situación de cara a tomar decisiones a futuro. El tercer eje de este plan de acción sería buscar un marco de cooperación reforzado con los proveedores externos. A través de los problemas que se han ido encontrando en este año de transición, se ha detectado que es fundamental contar con los proveedores externos para lograr que el intercambio de datos a través de la red sea fluido. Sin estos proveedores externos no se puede superar los problemas que estamos encontrando y esto significa poner a disposición de estos proveedores más recursos para apoyarles en la implementación de Erasmus sin papel. Las acciones para abordar este eje serían, por un lado, organizar talleres técnicos con los desarrolladores responsables de configurar las APIs en estos proveedores externos y de la implementación en los clientes, es decir, en las instituciones, de las funcionalidades para los acuerdos interinstitucionales o los acuerdos de aprendizaje. En estos talleres se revisará y validará conjuntamente la implementación de las funcionalidades. Aparte, se invita a estos proveedores externos a que también utilicen el servicio de soporte de la iniciativa de la Tarjeta Europea de Estudiante para el intercambio de las incidencias, problemas y demás detectados, complementando de esta manera el intercambio que ya se producía a través del foro de infraestructura y el GitHub de Erasmus sin papel. Y aparte crearán en el consorcio un rol de gerente de relaciones centrado en mejorar la cooperación con estos proveedores externos o con las instituciones con sistemas propios. Esto sería por parte del consorcio de Erasmus sin papel. Por otro lado, el consorcio de la Tarjeta Europea de Estudiante, que, como recordatorio, indicaros que básicamente continúa el proyecto de la Tarjeta Europea de Estudiante, que se centraba no en la creación de nuevas tarjetas, sino en la transformación de aquellas tarjetas que ya emitían las instituciones para esos estudiantes, para que, mediante la inclusión de una serie de elementos, se conviertan en tarjetas europeas de estudiante y puedan ser reconocidas en el extranjero, tanto para servicios proporcionados en otros campus como para descuentos para estudiantes, etcétera. El consorcio se ha definido una serie de tareas, destacar, por ejemplo, la promoción de la Tarjeta Europea de Estudiante, tanto hacia los estudiantes como hacia el resto de partes interesadas, el soporte a las entidades emisoras de tarjetas, que pueden ser instituciones de educación superior o otro tipo de entidades que emitan tarjetas de estudiantes,
el apoyo también a las instituciones de educación superior, tanto para cuando son entidades emisoras de tarjetas como en el reconocimiento de las tarjetas europeas de los estudiantes incoming. También información a los estudiantes y promoción sobre los beneficios de esta tarjeta europea de estudiante. Y pasamos a continuación. Dentro de estos objetivos generales hay una serie de tareas destacadas o puntos destacados, la mayoría relacionadas con la propia tarjeta europea de estudiante, como es el apoyo a las partes interesadas durante su adaptación o su participación o su unión a estas tarjetas europeas de estudiantes, consultas a estas partes interesadas, la definición de una estrategia de formación para estas instituciones o estas entidades que pasen a emitir tarjetas europeas de estudiantes, también una estrategia de comunicación. También están desarrollando un estudio de base de la situación actual en todos los países de la emisión de tarjetas de estudiante. En esta primera fase han realizado consultas a través de los Digital Officers a las agencias nacionales, pero previsiblemente dentro de este estudio vayan ampliando las partes a las que se dirijan y probablemente aquellas instituciones de educación superior que seáis entidades emisoras de tarjetas de estudiante podáis recibir también consultas desde el consorcio. Y por último, ya no solo relacionado con el proyecto como tal de tarjeta europea de estudiante, este consorcio de NTT Data, que es la tarjeta europea de estudiante, se está encargando del diseño de un sitio web que sea el portal de la iniciativa de la tarjeta europea de estudiante, que centralice toda la información oficial sobre esta iniciativa. Por parte de las agencias nacionales, desde hace ya bastante tiempo, insistíamos en la Dirección General de Educación y Cultura que el sistema de comunicación de la Comisión Europea, trasladarlo a las agencias nacionales o los consorcios que están desarrollando la digitalización, trasladarlo a las agencias nacionales y las agencias nacionales a las instituciones, en ocasiones provocaba malos entendidos, confusiones entre instituciones que no habían recibido la misma información o no habían interpretado la misma información. Entonces, por fin, dentro de este portal de la iniciativa de la tarjeta europea de estudiante, se centralizará la información para evitar de esta manera problemas de interpretación o de confusión. Por último, en cuanto al material de apoyo, recordaros a todas las instituciones, si hay usuarios del dashboard, si hay instituciones con sistema propio o proveedores externos, que toda la información, guías, instrucciones, manuales sobre el uso de estos servicios, sea el Online Learning Agreement, sea el dashboard, etcétera, está en el centro de competencia de Erasmus sin papel, que tenéis ahí el enlace. También el consorcio de Erasmus sin papel ha desarrollado una serie de material en forma de videotutoriales sobre las diferentes herramientas que está disponible en su canal de YouTube. Por ejemplo, hay una serie sobre el Online Learning Agreement, desde cómo crearlo, cómo modificarlo y cómo modificarlo después de crearlo, o sea, después de firmarlo por las partes, etcétera. También hay una serie de tutoriales sobre el Erasmus Dashboard y otra serie ya más variada sobre la aplicación móvil Erasmus Plus, etcétera. También se ha creado un canal específico de YouTube de la iniciativa de la tarjeta europea de estudiante, que por ahora lo que tenéis son los seminarios web que se han desarrollado en abril y junio. En abril y junio han realizado 2 series de seminarios y por cada una de estas series hay un seminario para usuarios del dashboard y otro seminario dirigido a instituciones que no son usuarias del dashboard, sino que están conectando su propio sistema o sus proveedores externos están conectando el sistema. También podéis encontrar información dentro del espacio de soporte del proyecto ETSI, que también tenéis el enlace, y por último en el SEPIE, dentro de también nuestro canal de YouTube, hemos publicado de momento el seminario de formación que se hizo sobre la solución que hemos desarrollado con Reciris y Málaga para la autenticación de los estudiantes de aquellas instituciones que no tienen la capacidad para desarrollar su propio sistema de administración de identidades. Y esto era lo que os quería contar en esta mañana. No sé si hay alguna pregunta. Muchas gracias, Fernando.
Tenemos 5 minutos para preguntas solo, ¿vale? Hola, muchas gracias, Fernando. Una pregunta sobre la renovación de los IIAs. En el caso de tener que intercambiar correos electrónicos, ¿en qué tiene que consistir? Bueno, ¿qué tiene que ser el contenido de esos correos? El intercambio de correos electrónicos es porque si lo que hacéis es renovar un acuerdo del anterior programa, sí. El anterior programa no contemplaba muchas de las tipologías de participación que contempla este programa, movilidades de corta duración, movilidad internacional, bueno, movilidad internacional, nada, perdona, me he liado, movilidades de corta duración sobre todo, que no se contemplaban en el anterior programa. Entonces, si queréis especificar que parte de esas movilidades que vais a organizar son de corta duración, pues tendréis que intercambiar un correo diciendo, oye, que también vamos a intercambiar movilidades de corta duración, por ejemplo. Vale, y tendrían que especificar si hay modificaciones en los términos de las condiciones de cooperación también. También, si no tenéis las mismas cifras, si no hay modificaciones dentro de las actividades que ya estaban en el anterior programa, pues también eso sería, mientras no podéis intercambiarlo digitalmente, deberían que quedar menos registrado en intercambio de correos electrónicos entre las partes. De acuerdo, muchas gracias. Buenos días. Yo tengo una consulta o petición, que es que nuestra institución lleva ya un año adaptando sus aplicaciones internas para la conexión con EWP. Queríamos salir a la producción, pero no nos ha ido particularmente bien en el primer test. Entonces, bueno, todos sabemos que es un proceso muy largo. En teoría, estamos cubiertos para las movilidades del curso 22-23, pues con lo que acabamos de comentar, correos electrónicos y tal. Pero nos preguntábamos si, al menos oficiosamente, se plantea que podamos ampliar esto un año más, porque en la práctica todos sabemos que las movilidades del curso 23-24, las convocatorias internas de selección las vamos a empezar a abrir muchas universidades en el mes de octubre-noviembre y para ese momento en la realidad sabemos que no vamos a poder haber firmado, aunque hagamos todos los esfuerzos posibles, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto se plantea ya algún tipo de cobertura legal a través de la comisión que diga, bueno, sabemos que la hoja de ruta es la que es, pero cuando no sea posible podemos seguir con algún correo electrónico, algún proceso simplificado, dándolo por válido para un año más mientras no sea técnicamente posible y se demuestre? A ver, lo que os hemos mostrado en la parte de hoja de ruta y aclaraciones es la versión oficial que traslada la Dirección General de Educación y Cultura y que básicamente podéis consultar si acudís, por ejemplo, a los seminarios web de abril y junio que organizaron desde la iniciativa de la Tarjeta Europea de Estudiante. Ahora bien, hay ciertas cuestiones que ya sabemos, por ejemplo, que entre el plan de acción del consorcio de Erasmus sin papel hay una evaluación de la situación real del progreso de las instituciones en su conexión a la red, del que llevamos ya tiempo hablando con ellos a través del Foro de Digital Office y con la Comisión Europea, porque no es como los datos que hemos puesto de situación actual, de cuántos nodos están conectados y no, sino es tener datos por país y por institución de qué instituciones están conectadas, qué instituciones no están conectadas, cuáles están intercambiando con éxito, cuáles no, entre otras cosas para permitirnos a la propia Agencia Nacional hacer una estrategia que dirija más recursos a aquellas instituciones que se estén encontrando con más problemas en ese proceso, porque por el momento no tenemos esa información. Entonces, que haya una evaluación en septiembre, que se publique en septiembre, da una idea de que en otoño, en base a ese estudio, se tomarán decisiones. Una segunda cuestión es que también hemos hablado del seguimiento de la ECHE, por un lado, de que no va a ser blanco o negro, sino que va a valorar los esfuerzos de digitalización. Cuando hablamos de que no va a ser blanco o negro, de que se van a valorar los esfuerzos, está claro que ahí hay un margen de valorar que se están avanzando, que estáis haciendo los avances dentro de vuestros servicios de informática, de IT o del proveedor externo, pero no se ha llegado de momento. Entonces, lo que pasa es que como institución yo creo que a nosotros nos preocupa más que el control sobre el avance o no, una cierta homogeneidad en cuanto a una cobertura de directrices del SEPIE y de la Comisión para poder decir a los socios o no, oye, que seguimos un año más con el email porque no hemos podido firmar, no tanto el... Oficialmente no. Oficialmente, a partir del 31 de diciembre de 2022, todo se haría
conforme a los estándares de la ERASMUS sin papel. Pero, como te digo, o sea, oficialmente la Comisión Europea no está queriendo decir no, se va a ampliar hasta el curso 2023-2024. No lo está queriendo decir. Hay ciertos indicios claros como que se esté remitiendo a una evaluación en septiembre y como que el seguimiento no se va a hacer de forma estricta desde 2023. Pero ni la Agencia Nacional, porque en ese sentido tenemos que transmitir, porque si dijéramos una cosa distinta, si os dijéramos, sí, no os preocupéis, podéis intercambiar en 2023, hasta 2023-2024, os encontraréis con el problema y cuando le dijerais eso a la institución italiana o francesa, os iba a decir, no, a mí mi institución me está diciendo otra cosa. Entonces, al menos en ese pie nos limitamos a trasladaros la información según está ahora. La Comisión Europea, por ahora, no indica ninguna fecha de ampliación. Lo que no quiere decir que en otoño, cuando presenten esa evaluación, cambien y digan... Esa. Última pregunta. A ver, sí, perdón. Que yo creo que también me uno a la solicitud de si pudiera haber unas directrices como las hubo con la hoja de ruta de los acuerdos interinstitucionales para el periodo de transición. Creo que nos sentimos muy desprotegidas tanto para los socios como también de cara a los estudiantes, por ejemplo, en la gestión de los acuerdos de estudio, porque hay como un 40-50% de instituciones que, a pesar de estar conectadas, no lo gestionan digitalmente y nos estamos viendo envueltos en como el uso de unas 6 o 7 versiones de acuerdos de estudios, unos en el PDF anterior, otros en el PDF nuevo que es informativo, pero como no hay posibilidad de hacerlo digitalmente. Luego hay instituciones socias que imprimen el OLA online y lo firman a mano. Entonces nos sentimos, por lo menos desde nuestra institución, bastante desprotegidos ante una posible auditoría o seguimiento de esta situación. Entonces, si pudieran emitir unas directrices mínimas para este periodo de transición, para los Online Learning Agreement, les sería muy... A ver, sobre los casos que me planteas, el OLA tramitado a través de la ERASMUS sin papel y firmado luego, exportado y firmado, en ningún momento se ha indicado. O sea, cuando se realice la tramitación del acuerdo de aprendizaje digital a través de la red ERASMUS sin papeles, no es necesario. O sea, en ningún momento se busca que luego la institución lo descargue y lo firme. No, es que a lo que me refiero es que hay algunas que le dicen al alumno, imprímelo porque yo no voy a acceder al OLA y te lo firmo. Entonces, no ya, pero en ese caso, esa institución lo que está utilizando el estudiante del OLA, o sea, no está haciendo... Está cediendo al OLA, pero no está tramitando el acuerdo a través del OLA. O sea, yo lo empiezo con un alumno mío que se va fuera, yo le envío la invitación a través del CSV que se importa, el alumno lo recibe, nosotros lo firmamos correctamente y cuando llega allí se para ese porque no está lista proceso, la institución de acogida. Y entonces lo imprimen y lo firman. Nos dimos cuenta el año pasado de que, claro, porque a veces es difícil ver qué firma es la que sale del OLA y no, y claro, con sello, o sea, unas cosas que estamos viendo. Entonces, claro, de cara a argumentar y a otras universidades por el mundo, pues es que nos resulta un poco complejo y difícil de que lo entiendan. A ver, es que la institución, si la institución social no está lista para tramitar con vosotros el acuerdo a través de la red ERASMUS sin papel, lo que debería es informaros inicialmente y tramitarlo en PDF o en Word o en papel, las tres partes, sin el OLA y sin el sistema vuestro. Porque si no, lo que está haciendo es una mezcla un poco rara en la institución de acogida, porque vosotros estáis tramitando digitalmente pensando que lo va a firmar digitalmente y luego él os lo firma en papel. En cualquier caso, sobre lo que comentabas, sobre el acuerdo institucional sí que emitieron una nota. Lo que podemos hacer desde el SEPIE es, igual que hemos presentado aquí esta misma información, trasladárosla, pues a lo mejor a través de la parte de la web de SEPIE que se dedica a la digitalización, poner un documento reflejando estas mismas ideas.
pero más que entrar más en detalle, nos arriesgamos a contradecir lo que define la propia consorcio o la Comisión Europea. Valoraremos si podemos preparar algún tipo de documento de directrices en ese sentido, como comentas, en el sentido del acuerdo interinstitucional, pero no podemos sustituir a las directrices que no haya emitido la Comisión Europea. Lo lamento, pero ya no hay más tiempo para preguntas. Tenemos que pasar al café. Bueno, venga, corta, por favor, ¿eh? Es muy corta. ¿El SEPIE-ID está ya en marcha o cuándo va a estar? ¿Cuándo podremos empezar a emitir tarjetas? El aplicativo está en marcha. Tenemos que mandaros a los que vayáis a ser usuarios finales, como comentaba ayer Victoriano, una parte importante del identificador del estudiante es la información de la propia institución, y la información de la propia institución es lo que los técnicos llaman el SAT Code, que es básicamente, resumiendo mucho, el dominio principal de Internet de la institución. Entonces, hemos estado recopilando información, analizando los datos que estaban registrados en Erasmus sin papel y en el dashboard de las instituciones que ya estabais registradas en esos servicios, y tenemos que dirigiros un mensaje en donde os informamos de que habéis Erasmus sin papel y os pedimos que confirméis ese dato, porque como dijo Victoriano ayer, es necesario que confirmemos que es el dato correcto y que es un dato estable en el tiempo. Entonces, os vamos a mandar un mensaje diciéndose eso, pues se va a abrir este servicio, tal, y pidiéndoos que en un tiempo pues, nos contestéis confirmando que ese es el dominio o es otro. Y al mismo tiempo también terminaremos de preparar material de apoyo, manuales, para que podáis manejarlo en la carga de los estudiantes, que básicamente como institución lo que haréis es tener vuestros estudiantes que vayáis a enviar en un listado y cargarlo en este aplicativo. Y luego ya el estudiante sí recibirá un correo y accederá a él. Entonces, estamos en marcha, pero bueno, se juntan otras tareas, intentaremos que esté lo más pronto posible, que tengáis la información. También estamos intentando poner en marcha pruebas, mientras este periodo, hasta que podamos poneros a todos, tener la información de todos y tener los manuales, contamos por ahora con 3 o 4 instituciones que se han ofrecido voluntarias. Si alguna más quiere ser voluntaria para recibir antes el enlace y empezar a trabajar con ella, pues nos lo decís por correo a Digital Officer y también lo tenemos en cuenta. Bien, lo tenemos que dejar aquí. Nos vamos a tomar café. Tenemos media hora para un momento, por favor, un momento. Tenemos media hora para tomar café. Volvemos a las 12 menos 10. Todos aquellos que os quedéis a 171 tenéis que volver a inscribiros, por favor. ¿Vale? Gracias.